Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto No Es Normal, un podcast en el que hemos decidido abordar la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país. Hoy nos vestimos de honor para recibir a Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, y con él abordaremos dos razones en las que hemos decidido sentirnos contentos, porque vienen a fortalecer el trabajo e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos en nuestro país. En primer lugar, la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para el caso venezolano, y en segundo lugar, la salida definitiva de Venezuela como Estado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quédate y por favor comparte en todas tus redes este contenido porque es muy valioso y lo hacemos con muchísimo esfuerzo. Y no te olvides de leer esta joyita que nos regalaron, La Rebeldía Más Allá de la Izquierda, producido, editado y escrito por Rafael Uzcategui. Muchísimas gracias. Hoy compartiremos este espacio con una persona muy especial que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Nos acompaña el coordinador general de Provea, una de las organizaciones más importantes que se ha encargado de documentar la sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela. Nos acompaña entonces Rafael Uzcategui. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias, David, por la invitación y contento de conversar en este espacio. Soy amante de los podcasts, así que es una alegría estar siendo protagonista hoy en el de ustedes. Gracias. No, y no solamente amante de los podcasts, sino amante de lo cultural, ¿no? Sí, yo creo que ha sido como una faceta bien importante en mi vida. Me gusta mucho la música, la cultura, y yo creo que he intentado combinar esos elementos en lo que es mi vida y especialmente en el trabajo por los derechos humanos. Y desde una perspectiva un poco tal vez tradicional, esto tiende a romper esquemas, ¿no? Dentro del mundo de los derechos humanos, de la diplomacia, inclusive de la política. Mira, el movimiento de derechos humanos en América Latina hizo muchos esfuerzos porque se promulgaran leyes y tener herramientas jurídicas para poder defender a las víctimas. Entonces, cuando uno piensa en una ONG de derechos humanos, seguramente lo primero que te viene a la cabeza es un abogado o una abogada. Exactamente. ¿No? Sin embargo, también tengo que decir que se realizaron de manera paralela, quizás con menos énfasis, también muchas actividades para nombrar las violaciones de derechos humanos y avergonzar a las víctimas. Y hay que recordar que Amnistía Internacional también se hizo muy famosa por conciertos que hoy son emblemáticos, con artistas muy famosos, por el tema de la dignidad y los derechos humanos, como una manera de popularizar el mensaje en momentos en que este tema era muy desconocido. Afortunadamente hoy, bueno, todos hablan para bien o para mal del tema de la dignidad y los derechos, pero se hizo mucho esfuerzo. Así que yo creo que lo que estamos es continuando una tradición, ¿no? Una manera de emocionar y sensibilizar con un contenido específico. Más adelante vamos a seguir hablando sobre el tema cultural porque en distintos artículos he leído que para ti es bastante importante la dimensión cultural de cara a esta pugna que nosotros hemos tenido porque cada vez sean reconocidos o restituidos nuestros derechos en este contexto restrictivo en el que vivimos. Sin embargo, me gustaría que nos lanzáramos de lleno a la médula de lo que son temas que quisiera tocar contigo. O con usted, ¿cómo prefiere que lo trate? Oh, con confianza. Con confianza, bueno, Rafael. Somos panas. Lo primero es que pareciera que sobre el tablero internacional que afecta al caso venezolano, se vislumbran dos hitos en el mundo de los derechos humanos que son dignos de celebrarse. Lo primero es la renovación de la Misión Internacional Independiente de verificación de hechos, de determinación de hechos para el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Y en segundo lugar, la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? ¿Qué significan para los venezolanos que hayan pasado estas cosas? Mira, yo sé que los venezolanos venimos de más de 2 décadas de conflicto y de una intensa movilización y teníamos la expectativa, por lo menos en el 2017, de lograr un cambio en el estado de cosas de manera rápida, ¿no? Todos estábamos en la calle exigiendo un cambio y nuestras expectativas eran muy altas en que pudiéramos regresar a la democracia y un momento en que, por supuesto, todas las personas pudieran disfrutar de una vida con dignidad, ¿no? Y eso no se logró por una serie de razones. Y en este momento, el campo democrático, la sociedad venezolana, por supuesto, está cansada, está agotada, pero también está reflexionando sobre qué es lo que tiene que hacer. Hay muchas discusiones que hoy estamos haciendo que debimos hacerlas hace 2 años. Pero hay que recordar que esta situación de pandemia hizo que todos nos recluyéramos en nuestras viviendas para intentar protegernos de la enfermedad, y eso lamentablemente fue funcional al autoritarismo. Entonces tuvimos 2 años en donde no nos veíamos a la cara, no hacíamos reuniones presenciales,
Y es muy importante recordar que es el espacio público, es la calle donde construimos ciudadanía, donde nos ponemos de acuerdo para transformar nuestra realidad. Y eso, bueno, de manera virtual, sí, nos reuníamos, pero no es igual, ¿no? La política se hace cara a cara, la política en sentido amplio. Así es. Entonces, muchos de estos mecanismos y muchos de estos informes pudieran ser interpretados desde fuera como un documento más, una comisión más, y las cosas van a permanecer igual, porque yo sé que ha habido expectativas con otros mecanismos como la visita de la doctora Michelle Bachelet a Venezuela, y lamentablemente la situación ha permanecido igual. Pero fíjate que es importante porque todos estos diferentes instituciones de esta arquitectura internacional de protección a los derechos humanos se activan solamente en situaciones graves. Y no tienen un funcionamiento tan rápido como lo exige la situación venezolana, pero cuando comienzan a deliberar sobre un país, comienzan a lo que nosotros llamamos a escalar, a aumentar la presión para que se mejore la situación de derechos humanos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hemos llegado hasta este punto, gracias en primer lugar a la valentía de las víctimas en contar y relatar qué fue lo que les sucedió, y al trabajo de bajo perfil de muchas personas dentro y fuera de Venezuela para poder lograr estas dos cosas que has mencionado recientemente. Entonces, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han aprobado diferentes maneras de abordar la crisis venezolana. Y una de ellas fue decidir crear una comisión de investigación, vamos a llamarla así, una misión de determinación de hechos que tiene como mandato establecer la verdad sobre qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos dicho mucho eso en Venezuela, las ONG, los medios, pero para la comunidad internacional, que lo diga una comisión de la ONU, que tiene además mucho prestigio, está conformada por personas de intachable trayectoria en derechos humanos, ya son palabras mayores. Entonces ahorita no hay excusa de nadie a nivel internacional que diga, como sí lo decían en el pasado, que no tenía información confiable sobre lo que pasaba en Venezuela. Ya esos informes son, como diríamos, la última palabra. Así que cualquiera que ahora continúe diciendo eso lo está haciendo de mala fe, porque ya existen esos informes de la comisión, y que además fíjense que ha identificado responsabilidades en lo que llamamos la cadena de mando. Sí. Incluso señalado que el propio Nicolás Maduro sabe, conoce, supervisa todas estas violaciones a los derechos humanos, así que eso es muy importante. Y en segundo lugar, este ente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está conformado por alrededor de 50 países, de todos los que conforman Naciones Unidas, que sus integrantes deliberan por 3 años cuáles son las medidas a tomar para que los países puedan respetar sus compromisos en materia de derechos humanos. Bueno, en teoría debería ser conformado, integrado por países que tengan una solvente actuación en derechos humanos. Sin embargo, por la composición de Naciones Unidas, a veces hay países de mala conducta que se cuelan allí, ¿no? Porque de alguna manera les toca. Entonces, Venezuela quería ser reelecta, ¿no? Y fíjate qué importante es el mensaje que se le da a las autoridades venezolanas en que no puede seguir participando en ese mecanismo, ¿no? Ya nosotros teníamos la información de que la misión iba a ser renovada, es decir, que iba a poder seguir trabajando 2 años más sobre nuestro país, pero teníamos información cruzada sobre la posibilidad de que Venezuela fuera reelecta. Entonces, para nosotros fue una sorpresa, no solamente que no lo fuera, sino también la cantidad de votos que recibió con respecto a los 2 países que se ingresaron, porque habían solamente 2 puestos para América Latina y las 3 candidaturas que existían eran Chile, Costa Rica y Venezuela. Y además es notorio que la presión va aumentando y sí tiene que ver directamente con lo que usted dice sobre la importancia que tiene el trabajo de la misión en términos internacionales, porque a ver, el primer informe conclusorio en el primer periodo de gestión de la misión, bueno, indicaba que había motivos razonables para que en Venezuela empezara un proceso de investigación. Luego comienza todo el proceso de la Corte Penal Internacional y posteriormente entonces ya empiezan a indicar un mapa más claro de cuál es la cadena de mando. El presidente está en conocimiento y supervisión directa de estas violaciones de derechos humanos. Está también la situación que ocurre en el arco minero, donde está ocurriendo, bueno, trabajo infantil, desplazamiento forzado y violencia contra grupos indígenas, trata de mujeres. Y sobre este punto al que quería llegar, bueno, parece que esta inclusión de la situación de conflicto que se está generando en el arco minero termina de legitimar también un poco los esfuerzos que distintas organizaciones de la sociedad civil han hecho por documentar y hacer presión también, aumentar la observancia sobre el cumplimiento de los DESCA. De hecho,
lo que ocurre allí es tan grave que también tiene un impacto profundamente en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación? Porque, a ver, se han hecho distintos esfuerzos y ha sido recurrente toda la agenda de derechos humanos abocada al tema de observar la violación de derechos civiles y políticos, por supuesto que los crímenes de lesa humanidad y todas aquellas acciones que podrían representar tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero ¿cómo el ciudadano hoy, las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer frente a esta situación que ocurre en el arco minero, que cada vez parece que está más lejos de la cotidianidad de los venezolanos? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que todos los caminos están condicionados a la Corte Penal Internacional, ¿no? Okay. Porque estos mecanismos internacionales de protección a derechos humanos, la mayoría de ellos dependen de la buena fe y el compromiso de los estados. Es decir, no son lo que nosotros calificamos como jurídicamente vinculantes. Es decir, es un deber ser, ¿verdad? Son una serie de recomendaciones que el Estado en su buena fe, las autoridades democráticas de cualquier país deberían incorporar y asumir. Pero cuando no lo hacen, en el caso de países como Venezuela, no es que existe pues una sanción jurídica, ¿no? Claro. Sino que existe mecanismo de presión diplomático, ¿no? Entonces, el único mecanismo jurídicamente vinculante que tenemos a nivel internacional, o el más potente, es el de la Corte Penal Internacional, porque sí es un tribunal que puede enjuiciar a personas y puede emitir órdenes internacionales para que las personas sean obligadas a comparecer y obligadas a sentarse en un banquillo. Entonces, es importante porque todos estos informes están alimentando esos expedientes. El tribunal en La Haya, el tribunal de la Corte Penal Internacional y la Fiscalía es independiente y por supuesto ellos tienen que llegar a sus propias conclusiones, pero estos informes son muy importantes para seguir alimentando este expediente y tienen mucho peso. Entonces es importante todo este trabajo de documentación, porque fíjate que en gobiernos autoritarios como el de Venezuela se intenta que no se sepa, que no se divulgue, que no se diga, ¿no? Intentan imponer una realidad virtual, ¿verdad? Y esconder, ¿no? Que los ciudadanos no denuncien y que la comunidad internacional no sepa qué es la realidad de la situación. Entonces yo creo que para todo el tema de la violación de los derechos sociales, que en este momento, bueno, es una realidad terrible en nuestro país, que obliga a muchos de nuestros hermanos venezolanos a tener que tomar esa difícil decisión de cruzar, bueno, sitios inhóspitos para poder buscarse el futuro, como la selva del Darién, por ejemplo. Es muy importante que no nos acostumbremos a vivir en estas circunstancias, que no pensemos que esto es la normalidad, sino que sigamos hablando sobre ello, que sigamos documentando que se nos va la luz, que no tenemos el agua, que nuestros salarios no nos alcanzan para comer. Porque en la medida que dejemos de hablar de eso, el gobierno va a lograr imponer una nueva normalidad o decir, como ha intentado en muchas instancias, decir que los problemas de los venezolanos se están arreglando o son cosas del pasado. Entonces, en primer lugar, mi sugerencia siempre es, por supuesto, seguir documentando, seguir brindando el testimonio. A veces tenemos miedo por las represalias que pudiéramos tener cuando denunciamos, pero organizaciones como Provea y las del resto del movimiento de derechos humanos están capacitadas para procesar las diferentes denuncias de una manera anónima si la gente lo solicita, ¿no? Y hacer informes donde se establecen no solamente casos individuales, sino patrones de comportamiento, ¿verdad? Cómo esas conductas de las autoridades se repiten porque responden a una política de Estado por acción u omisión. Y mandar estos informes a organismos internacionales. ¿Y por qué son importantes estos organismos fuera de Venezuela? Porque si las instituciones dentro del país no le dan respuesta a los ciudadanos, no nos cuidan, tenemos que acudir a un tercero para que intente disuadir, contener el abuso de poder y presionar a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus diferentes responsabilidades. Así que ahora creo que estamos en un momento de mucha claridad donde entendemos la vinculación entre democracia y derechos humanos y donde además no podemos hablar de una normalidad posible en la ausencia de democracia, ¿no? Un funcionamiento sano y correcto de la economía depende que hayan reglas de juego democráticas, que las personas tengan calidad de vida, que las personas reciban un salario adecuado, que haya mecanismos de participación. Así que es una locura decir que es posible tener normalidad en estas circunstancias anómalas para todos los venezolanos, y quien esté planteando eso, lamentablemente está equivocado. ¿Sí?
Por un lado tenemos al mundo que sigue reconociendo y apoyando la causa de los derechos humanos en Venezuela. Lo demostraron 19 países que alzaron la mano a favor de la renovación del mandato de la misión, y un conjunto de otras responsabilidades, recomendaciones que aparecen en la resolución votada en el Consejo de Derechos Humanos. Pero del otro lado tenemos también el talante autoritario del régimen. Y ahorita relacionabas precisamente, o hablabas de la relación que puede tener en este contexto y en la actualidad los derechos humanos con la política. En este caso, con lo que se espera para que funcionen los derechos humanos en un país, un sistema democrático. Sin embargo, conocemos la naturaleza de este régimen, estamos dramática y lamentablemente acostumbrados a cómo actúa. Y en ese sentido, ¿ustedes han pensado cómo reaccionará el régimen ante estos dos hitos a los que alcanzamos en instancias internacionales? Bueno, tenemos que continuar haciendo el trabajo y estamos ahorita esperando las reacciones de las autoridades frente a este resultado, ¿no? No ha existido una mayor respuesta oficial porque estaban esperando precisamente la decisión reciente, es decir, si Venezuela iba a ingresar o no de nuevo al Consejo de Derechos Humanos. Así que va a ser ahora en donde vamos a conocer toda la magnitud de la respuesta frente a esta situación, y estamos absolutamente convencidos que hay una factura por cobrar a quienes hemos participado en la activación de estos mecanismos internacionales, hemos llamado la atención sobre lo que ha pasado en nuestro país. Así que para nosotros el principal muro de contención actual que existe es que sigan trabajando estos organismos. Porque incluso ante el temor, ante el miedo que tienen los funcionarios de ser nombrados en esos documentos o de ser investigados por la Corte Penal Internacional, se han tomado algunas decisiones. La situación venezolana sigue siendo dramática, pero fuera terriblemente peor si estos mecanismos internacionales no estuvieran mirando tan de cerca a nuestro país. Por ejemplo, el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Teníamos 3.000 hace 2 años, que es una cifra, bueno, es una abrumadora. Para el año pasado se redujeron al 50%, y esa reducción no tiene otra explicación sino precisamente el temor que tienen los funcionarios de ser objeto de una investigación por parte de estos organismos. Así que intentan que no sean tan intensas el abuso de poder que cometen. Así que para nosotros entonces, para los desafíos que están por venir, es seguir solicitando la participación de terceros en la resolución del conflicto venezolano, que generen confianza y generen compromisos de las autoridades, no solamente en los diálogos políticos, sino también en instancias de protección a derechos humanos, en la ayuda humanitaria que tanto necesita la población, y que esa ayuda sea distribuida sin discriminación y que llegue a las personas que tienen que llegar, ¿no? Entonces, para nosotros el desafío es seguir llamando la atención de la comunidad internacional, porque por supuesto hay situaciones como la guerra Ucrania, hay otras crisis y otros conflictos sociopolíticos en otros lados, y ya después de más de 20 años algunas personas también pueden naturalizar la crisis de nuestro país. Sin embargo, sigue siendo un desafío y un reto para nosotros cómo seguir manteniendo la conversación sobre Venezuela en el espacio público internacional. Y tal vez ese sea un poco el reto y pues la forma que tenga de evolucionar la lucha de los derechos humanos en nuestro país. Ya yo tomo por pista lo que el régimen ha hecho con toda la situación, el desastre ocurrido en las tejerías, cómo el manejo de la información, el control de la información y la censura impuesta a los medios de comunicación libres y descentralizados, pues se ha impuesto, ¿no? Sí, un segundo reto, un reto similar, es tener que efectivamente sortear la censura, la hegemonía comunicacional que se ha construido. Sí. Por ejemplo, este informe de la Misión de Naciones Unidas, hubo una prohibición expresa a que las radios entrevistaran a personas sobre los resultados de este informe. Y además, no solamente vencer la censura, sino también cómo llamar la atención del ciudadano promedio o del joven, de los adolescentes, sobre estos temas, ¿no? Porque claro, cuando tú dices todos los días una misma noticia, ya deja de ser una novedad, ¿no? Entonces tienes que ver de qué manera diferente sensibilizas, emocionas, comprometes, involucras a la gente en estos temas. Pero, por supuesto, eso tiene que ser no solamente haciendo informes muy técnicos con porcentajes y datos, sino también utilizando herramientas narrativas, utilizando estos medios de comunicación como el podcast, o utilizando la cultura. Volvemos al tema, ¿no? Porque la cultura es un espacio de encuentro, un espacio de consenso,
Y a través de una canción la gente se puede emocionar. Y a través de esa emoción creo que ese sentimiento vinculado a un contenido, cuando es una canción que habla sobre una situación específica o sobre un hecho histórico, creo que es muy potente, ¿no? Y esa experiencia creo que hace que la gente reciba una información que le va a motivar a conocer más sobre el tema o involucrarse personalmente. De hecho, hace poco leí una entrevista que te hicieron ¿En Contrapunto? En Contrapunto, precisamente. Hablaban sobre, de hecho, este libro que me acaba de regalar, La rebeldía más allá de la izquierda. Se lo recomiendo que lo compren. ¿O en Pro Da Vinci fue? No, a ver, fue en Pro Da Vinci. Okay. El periodista Hugo Prieto. ¿Ok? Y precisamente usted hablaba que tal vez el único escenario en el que nosotros le llevamos algo de ventaja al régimen chavista o al chavismo como ideología, como movimiento, es precisamente en el cultural. Tenemos una serie de cosas y tareas por hacer. ¿Por qué es tan importante para las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo en esa dimensión? ¿Cómo acercarnos a la gente? Y por lo menos Gritemos con Brío, una organización que trabaja por y para jóvenes, ¿no? ¿Cómo nosotros hoy podemos adquirir herramientas para llegarle a tantos jóvenes que no están escolarizados, jóvenes que tal vez no están en la educación universitaria, jóvenes que se han abocado al trabajo, a la informalidad o que simplemente cruzan fronteras? Sí, un cambio social necesita de varias dimensiones que tengan sinergia entre ellas. Una de ellas es, por supuesto, el cambio en las estructuras políticas o el cambio en la manera en que se toman decisiones. En este momento que estamos hablando no podemos tener mayor influencia porque las autoridades han logrado hegemonizar el poder, sí, las diferentes instancias y acabar con lo que se llamaba la separación de poderes. Entonces, en el terreno político, específicamente dicho, en este momento estamos en desventaja. En el terreno económico, que también es muy importante, cómo estimular la producción dentro de un país y que las personas tengan los ingresos suficientes. También estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja, donde las autoridades despilfarraron una cantidad de recursos importantes que se obtuvieron por la exportación de los principales recursos energéticos en momentos en que los precios estaban muy altos a nivel internacional, especialmente entre el año 2004 al 2010, ¿no? Entonces en el terreno político y en el terreno económico estamos ahora en desventaja. Pero en esta tercera dimensión, que es la simbólica, que es la cultural, el campo democrático, para llamarlo de alguna manera, todas las universidades, partidos políticos, movimientos sociales que estamos demandando el regreso a la democracia, en este momento tenemos la delantera, porque ya el chavismo dejó de ser una promesa de futuro para los venezolanos. El chavismo realmente existente, como yo lo llamo, ahora solamente se alimenta de la nostalgia, de la supuesta nostalgia de los años de bonanza que hubo con Hugo Chávez o cuando Hugo Chávez estaba vivo. Pero entonces dejó de ser una promesa de futuro, ¿verdad? Donde la gente que tuviera la virtud, que la gente se identificara con esa promesa y que se movilizara, que apoyara ese proyecto, ¿no? Lo que se llamó en ese momento el socialismo del siglo XXI. Y por otro lado, también simbólicamente las actuales autoridades se han refugiado solamente en el elemento ideológico de izquierda. Y fíjate que han abandonado algunos símbolos que hemos recuperado, el campo democrático, como por ejemplo la bandera tricolor. Ahora en las movilizaciones del PSUV desde hace tiempo, desde el 2017 por lo menos, ya solamente utilizaban las banderas rojas, las banderas ideológicas, pero ese símbolo de identidad nacional ahora es parte del movimiento democrático y eso es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos ahorita la oportunidad de conformar una colección de historias, ¿verdad? Una narrativa de recuperación de un país con oportunidades para todos. Y yo creo que se ha venido haciendo, pero creo que hay que seguir fortaleciendo ese proceso. Es decir, una nueva promesa de futuro de una Venezuela con oportunidades para todos los venezolanos sin discriminación, que entusiasme, que movilice, que la gente se identifique, incluyendo aquellos que en algún momento se identificaron con el proyecto bolivariano y que hoy se encuentra descontento. Entonces, tenemos símbolos, los símbolos de la protesta, ¿no? Yo recuerdo que las protestas del 2014, los símbolos que la gente reconocía eran de protestas internacionales, ¿verdad? Como Occupy Wall Street o los indignados españoles, etc. Pero ya en el 2017 creamos nuestros propios referentes y nuestros íconos de la protesta pacífica, y hay muchos. Tenemos también entonces una serie de personajes civilistas
que hemos venido recuperando que nos pueden inspirar para esa reconstrucción venezolana. En el caso nuestro, hemos venido difundiendo la obra de Rómulo Gallego como primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos una serie de símbolos y de ritos que podemos utilizar para darle mayor sentido a este movimiento democrático que hoy está un poco replegado porque está discutiendo, está repensándose qué hacer de manera diferente a lo que ha hecho hasta ahora. Pero esta situación que tenemos ahora de desmovilización política es un momento que se va a acabar, ¿no? Es decir, esto, porque mucha gente, bueno, ya Maduro ganó y ahora todos nos sentimos derrotados y no sabemos qué hacer. Bueno, esa incertidumbre va a pasar, porque todos los gremios nos estamos reuniendo para reflexionar, compartir, aprovechando esta pospandemia para volvernos a ver y volver a pensar cuáles son los caminos que deberíamos tomar. Así que quiero ser muy enfático con esto. Todos los ciclos de movilización ciudadana tienen flujo, tienen altas y bajas, idas y venidas, y en este momento estamos en un momento bajo, pero ese momento va a cambiar en un futuro próximo y tenemos que irnos preparando para esos nuevos momentos de participación ciudadana. En la dimensión de los símbolos, me parece importante que la memoria histórica también adquiera un rol histórico, tal vez no de larga data, pero inclusive en el corto plazo, en el corto tiempo. Nosotros tenemos héroes como generación, ¿no? Estos chamos que dieron la vida en las calles y que, bueno, murieron en las manos de la represión y de la persecución, fueron torturados, hoy están en el exilio. Hay que recordarlos, hay que mantener vivo su recuerdo y no solamente hablar de ellos, sino, por ejemplo, hoy, Rafael Uzcategui, ¿qué le diría por esta ventanita a los jóvenes venezolanos que probablemente tienen miedo de salir a las calles, que probablemente sienten desinterés por lo público? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, que tenemos una vida que tenemos que recuperar, que tenemos que ganar. Tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a ser felices, de desarrollar nuestra personalidad y desarrollar nuestros deseos en un territorio que se llama Venezuela, donde hemos crecido, donde tenemos raíces. Y en este momento las autoridades actuales permiten o no permiten, impiden el desarrollo de la personalidad y los deseos de todos los venezolanos, incluyendo especialmente de la juventud. Yo decía en el 2017, yo me sorprendía de todo lo que estaba pasando, intentaba aprender de personas como tú. Bueno, yo ya tengo 49 años y vengo de otra fecha, de otra generación, pero yo aprendía mucho de los jóvenes que estaban en la calle, y una de las cosas que yo decía, para esta generación es la primera vez que se sienten libres en el espacio público y que son jóvenes por primera vez, ¿no? Porque han crecido bajo el miedo de la inseguridad, bajo el miedo de la confrontación y la polarización política. Entonces yo veía que ahí se expresaban demandas en las protestas del 2017, como por ejemplo el derecho a utilizar tu cuerpo, ¿verdad?, para ser tratado de la manera que sea, porque en ese momento se anunció una serie de restricciones para los tatuajes corporales y salieron jóvenes a expresar esa demanda, ese contenido, y me parecía importante, o sea, porque todos los deseos, por supuesto, si no dañan a un tercero, son legítimos. Y ahora una de las nuevas demandas de los derechos sociales es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con tu identidad como persona, con tu identidad sexual, con el uso de drogas o de sustancias. Inclusive derechos reproductivos. Los derechos reproductivos. Entonces ahorita, cuando uno se asoma a nivel internacional, uno ve que hay nuevos deseos y nuevas demandas de las sociedades que están comenzando a ser incorporados dentro de las diferentes instituciones democráticas. Entonces, esos nuevos deseos, ¿verdad?, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, son cosas que en Venezuela no se van a lograr mientras estemos en el actual estado de cosas, y por eso las tenemos que transformar, ¿verdad? Porque transformar el país es tener la posibilidad también de nosotros desarrollar nuestros deseos y nuestra personalidad, lo que queremos hacer, nuestra potencialidad como individuos. Así que yo creo que es una necesidad existencial. No lo veamos como una necesidad política que va a beneficiar a unos partidos u otros. Es nuestra existencia como individuo la que está comprometida en estas circunstancias. Para cerrar, en tu descripción de Twitter dices que eres sociólogo, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, muy cerca de acá, y antes hice un técnico superior universitario en publicidad y mercadeo, porque yo crecí en Barquisimeto, aunque nací en Mérida, y en ese momento en que yo quería estudiar en el estado Lara, en su capital,
todas las carreras eran de ciencia y no había carreras ligadas a las humanidades. No había periodismo en ese momento, ahorita sí lo hay. Entonces lo más cercano que pude estudiar fue publicidad y mercadeo, que hice en un instituto técnico universitario. Y luego que terminé eso y quería, por supuesto, seguir estudiando comunicación, me vine a Caracas, a la Central. Y no logré un cupo, en ese momento era una carrera muy demandada, y ingresé a sociología con la mirada puesta en cambiarme de carrera, que era algo que se hacía, ¿no? Que se sigue haciendo. Que se sigue haciendo. Pero fíjate que después me gustó tanto la sociología que terminé mi carrera y de manera paralela trabajé en un periódico universitario en ese momento que era el periódico Letras, del cual fui director. Siempre he estado ligado al área de comunicación porque me ha gustado mucho, me ha gustado escribir, me ha gustado editar. Vengo de la cultura de la autoedición, también me ha gustado mucho la música punk y he crecido en esa comunidad y allí, digamos, hacerlo por uno mismo es un principio. Entonces, bueno, es por eso que este tipo de publicaciones forman parte de iniciativas de las cuales formo parte, este libro, o promover, ayudar a los amigos que hagan discos, ediciones físicas. También has apoyado la elaboración de historietas, ¿no? En el pasado y ediciones de otros materiales gráficos. Claro, fíjate que yo tengo necesidades como persona y por supuesto esas necesidades si no están en Venezuela, por ejemplo, como la cultura del cómic, la novela gráfica, intento promover y estimular a que las personas que tienen esos talentos lo puedan hacer acá, ¿no? Claro. Entonces, recientemente hicimos esta novela gráfica sobre Rómulo Gallego, ahora estamos trabajando otra sobre la masacre del Amparo, y porque, bueno, yo he tenido la posibilidad de combinar en mi trabajo como defensor de derechos humanos algunas de mis pasiones personales, la música, la literatura, el cine, porque ayudamos a un festival de cine que se llama Miradas Diversas, que lo hace el Circuito Gran Cine en materia de derechos humanos. Así que yo creo que he tenido mucha suerte y que, digamos, me siento muy bien en las cosas que hago, a pesar de que a veces siento que no tengo todas las herramientas para ayudar a las personas y conozco situaciones muy duras que a veces me quitan el sueño. Pero bueno, me siento útil en la Venezuela de ahora y además siendo útil con cosas que me gustan. Para cerrar, si tuvieras la oportunidad, hoy en la actualidad, a tus 49 años, no, lo dijiste tú, no lo dije yo, ¿qué le dirías a ese joven universitario Rafael Uzcategui? ¿Dirías que lo hará bien, que tomó las decisiones correctas, que estuvo bien haber escogido una vía de lucha pese a que sea una lucha de largo aliento? Lo primero que le diría a ese joven universitario es que no escuche esas palabras que dicen que todo lo pasado fue mejor. El presente siempre es un momento de oportunidades y sus deseos y la cultura y lo que esté haciendo es lo mejor en su propia experiencia vital, ¿no? Así que yo creo que tiene que perseverar, tiene que no dejarse amilanar por todas las críticas adversas y por un contexto adverso, tiene que crearse sus mundos. La universidad es importante porque te da sistematicidad en tener un nivel de conocimiento, pero lo importante de la universidad es la experiencia que te da, ¿no? La experiencia al poderte vincular a otros procesos de aprendizaje y además estimular tu curiosidad. En el caso de la Universidad Central era un espacio muy importante en esas actividades de extensión universitaria tener otras experiencias que también hacían desarrollar tu personalidad. Así que tienen un mundo por conquistar, este país es de ellos y pueden lograr de este país lo que ellos quieran. Así que, bueno, este es su momento y por supuesto hay cosas que nosotros les podemos enseñar a los que somos más viejitos, pero también tenemos mucho que aprender, ¿no? Y yo creo que en Provea hemos tenido la humildad de saber que esos activistas que están hoy en la calle haciendo cosas, también tienen muchos valores y principios y maneras de organizarse de las cuales nosotros podemos aprender. Sí, bueno, Rafael, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Para nosotros como jóvenes activistas y bueno, defensores de derechos humanos ha sido todo un honor contar contigo, con tus palabras, son por demás inspiradoras. Así que bueno, en esta casa siempre será bienvenido. Gracias, amigo. Gracias a todos ustedes por haber visto este material, por disfrutarlo también. Los invitamos a que compartan en todas las redes sociales. Hoy más que nunca es importante la interacción en Instagram, la interacción en Facebook, en todas las redes sociales y por supuesto que en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y bueno, pendientes con el próximo capítulo.